Luego de una semana donde la ley de urgente consideración fue clave en los debates de los usuarios de redes sociales y donde aparentemente se superaron las diferencias en la interna del Frente Amplio, le tocó el turno a la interna de la coalición multicolor y la definición de su candidatura. La espera de varias semanas llegó a su fin con el nombramiento de Laura Raffo como candidata a la Intendencia de Montevideo. Asombró tanto a usuarios multicolores como a frente amplistas, volcándose a las redes para expresar sus opiniones al respecto y oficializar así el inicio de la campaña por la Intendencia de Montevideo. ¿Cómo inicia esta competencia en redes sociales? ¿Qué impacto tuvo en medios el nombramiento? ¿Cuáles fueron los temas vinculados a las opiniones de frente amplistas y multicolores? Bien, tema ya planteado. Laura Raffo, su nominación por la coalición multicolor, tema que vamos a analizar a partir de este momento, como siempre, con Joan Ávila. Gracias, como siempre, buenas tardes. Por un gusto, por favor, estar acá nuevamente con ustedes. ¿Se movieron esas redes con la designación de Raffo en el día de ayer? ¿Fue una sorpresa? Se movieron y aparentemente después de largo cónclave hubo humo. No sabemos si blanco o multicolor, pero claro, salió un humo que tenemos ya candidata para la coalición, para las departamentales de Montevideo en el 2020. Un nombre que se venía manejando desde hacía un par de semanas, pero por debajo de la mesa. Sí. Surgieron unos cuantos antes, ¿verdad? Muy por debajo de la mesa, y que lo que venimos conversando en semanas anteriores vino además opacado por la presencia de Manini y de Talvi. Sí. Y bueno, nada, se produjo el pronunciamiento y ayer las redes explotaron. Y a partir de allí creamos un par de plaquitas para que los televidentes lo vean y compartir algunos datos importantes que salieran a ver, en redes. ¿qué dijeron las redes? Nada, en principio, a ver, ¿no? ¿Cómo comienza Raffo la candidatura? Básicamente una candidata que hoy por hoy no tiene gran huella en redes sociales, ya que tiene un nivel de actividad relativamente bajo, si se le compara con cualquier otro representante de la política nacional, y que tiene en Facebook una audiencia bastante pequeña si se le compara contra la cantidad de seguidores que hoy tiene Daniel Martínez, una Carolina Cose, que la compara más un poco con el candidato Álvaro Villar, ¿no? Si tenemos que hacer un versus entre candidatos y de cara a las redes sociales. Digamos que son los más nuevos, además, ¿no? Sí, en la palestra, por decirlo de alguna manera. Y en ese sentido, también nuestra investigación pasa por entender cuáles son los códigos comunicacionales dentro de las redes sociales con los que arranca Raffo. Y podrían decir que tiene cierto nivel de desventaja si se comparan contra figuras políticas que van del lado del Frente Amplio, porque bueno, nada, su manejo de redes sociales es más personal, a pesar de que tiene páginas en Facebook, tiene sus cuentas en Twitter, en Instagram, pues bueno, los contenidos que comparte son sumamente más personales, más de carácter familiar e incluso profesional, y creo que es clave en el discurso de ella a nivel de redes sociales, cómo va a presentarse como un especialista en economía y básicamente se encasilla en ese proyecto, que supone un reto de cara a las elecciones, que es mostrar a una Raffo ya como candidata, como política, claro, y no como una experta en economía. Conocemos el perfil de ella como economista, como escritora, como presentadora, como colega, como comunicadora de alguna manera, pero también ayer en las redes sociales apenas surgió el nombre, empezaron a salir antiguos episodios de la economista Raffo, ¿no? Por ejemplo, por dar un ejemplo, lo de Chancho Sui. Fue un boom, de hecho, si vemos en la segunda placa que preparamos, allí vamos a ver el contenido, la cantidad del volumen de ruido que se hizo en redes sociales. A ver, estamos hablando de que aproximadamente las notas que lanzaron los medios en perfiles digitales generaron una gran cantidad de interacciones, que se volcó mucho a la opinión en Facebook sobre las capacidades y sobre si es realmente la mejor representante de la coalición para medirse con un Frente Amplio que históricamente ha ganado las elecciones capitalinas. Y por otro lado, cuando veíamos el volumen de contenidos, vemos en Twitter que en la primera hora después del pronunciamiento, aunque hubo un tuit que filtró la candidatura antes de que fuese oficial, generó más de 300 interacciones por hora. Claro. Y bueno, esto lo que hizo fue que llevó a Laura a tener una cantidad de menciones similares a las que recogió la ley de urgente consideración a lo largo de una semana. Ella lo logró en menos de 24 horas. Este es un informe que hicimos con un corte a las 10 de la mañana. Quiere decir que despertó un gran impacto, claro, en la audiencia. Y bueno, a partir de allí, como vemos en pantalla,
lo que tenemos son básicamente dos colores, una comunidad, un mapa de comunidad que estuvo alrededor de la conversación de ella, en azul quienes impulsaron esa candidatura, en rojo sus principales detractores, con tuiteros. Veo por allí que aparece también el CGM. Sí, tuiteros fundamentales, claro, y allí hay algo. Para explicar lo que yo decía de Chancho Suy, para que no quede colgado, por si alguien no lo sabe, Chancho Suy era una cuenta que reportaba donde había inspectores de tránsito y muchos usuarios enseguida hicieron referencia a que Rafo avisaba justamente a Chancho Suy. De hecho, cuando pasamos a la tercera placa que vemos y entendemos, bueno, de Rafo se habló mucho, ahora se habló bien, se habló mal. Tiene una mayoría de contenidos favorables, impulsados por los líderes de la coalición, por los partidos políticos además, que anunciaron su candidatura con un 70% de aprobación en todo lo que es el impulso a esta campaña y bueno, el respaldo de todo lo que es el sector multicolor y demás. Pero cuando hacemos eco en lo que fueron las críticas a Laura Rafo en redes, una de las principales críticas que se genera por parte de la audiencia es, bueno, en principio se le acusa de usar la plataforma informativa de un medio de comunicación para avisorar una crisis que no se daba a nivel económico y que, bueno, terminó catapultándola, ¿no? Y algunos de los usuarios decían que parecía que le estaba haciendo el favor a la coalición y la coalición le retornaba con un puesto a la campaña. Y otra de las grandes detracciones, y que bueno, que está además en el discurso ahora, es cómo se lleva con la autoridad. Precisamente eso, el tercer tuit más viral fueron una serie de capturas a los contenidos que Laura en su momento en Twitter, en años anteriores, se expresaba de los funcionarios de tránsito como chanchos. Claro. Y bueno, eso generó obviamente cierto nivel de detracción porque recuerden que estamos también en un escenario donde la inseguridad y el respeto a la autoridad está también cuestionado bajo también el marco de la Ley de Urgencia de Consideración. Entonces, todo esto sumó para que se catapultara esas detracciones alineadas a la imagen de ella. Claro. Va a ser un desafío, sin duda, porque va a competir con duros de la política a nivel nacional que tienen experiencia y que, bueno, lo que avisora esto es que nosotros proyectamos es que Rafo va a terminar montándose en la plataforma digital que tiene todos los partidos de la coalición para poder tener la visibilidad y proyectar la imagen que como política necesita para convencer al electorado de Montevideo, teniendo en cuenta que lo que tiene en la vereda del frente son experimentados políticos y un Álvaro Villar que tiene una tendencia importante de crecimiento en redes sociales y que ya estamos hablando de algunos sondeos de intenciones de voto que están estableciendo ciertas brechas bastante cortas entre ambos partidos. Bien, bueno, vamos a seguir el tema de cerca. Johan, como siempre, muchas gracias por estos minutos en Informe Capital. Por favor, todo un gusto, hasta luego.